Sumergidos en el río de Dios, una vida que florece. La vida con Dios no es una existencia monótona ni estancada. Es como un río que fluye, que crece, que transforma. Un río que parte desde lo más alto, del mismo trono, de su presencia, de la presencia de Dios, y corre con dirección, intención y poder. Ezequiel 47, que es el versículo que estudiaremos hoy, nos invita a ver más allá de lo visible, a entender que Dios está en movimiento y que ese movimiento es como un río de aguas vivas. Tiene el poder de dar vida donde todo parece estático, incluso en los lugares donde nunca hubo frutos. Esta visión no es solo una promesa que se hizo para Israel en tiempos antiguos, es una representación viva del deseo de Dios para sus hijos. Una vida que esté en constante crecimiento, plenitud y fertilidad espiritual. Un caminar donde no nos detengamos en la superficie, sino que avancemos hasta estar totalmente envueltos en su presencia. Para entender las riquezas de Ezequiel 47, es vital que conozcamos el momento en que fue dado, el contexto. El profeta Ezequiel fue deportado a Babilonia junto con otros exiliados judíos, unos años antes de la completa destrucción de Jerusalén y su templo. El pueblo estaba disperso, humillado y cargado por una sensación de abandono. El templo, el símbolo máximo de la presencia de Dios entre ellos, había sido destruido por los babilonios y con él parecía que también se desmoronaban las promesas de Dios. Durante muchos capítulos, Ezequiel transmite mensajes duros de juicio y de corrección. Pero al llegar a los capítulos finales, que son del 40 al 48, Dios le da una visión restauradora, un nuevo templo, un templo majestuoso, ordenado y glorioso. Es como si el Señor estuviera diciendo: no he terminado con ustedes, todavía hay esperanza, todavía hay un plan, todavía fluye vida desde mí. Y allí, en medio de esa visión, aparece este río sobrenatural. A diferencia de los ríos comunes que se forman por la unión de muchas fuentes, este nace desde el altar, del centro mismo del templo, señalando que su origen no es humano, sino que es divino. Además, en lugar de disminuir, aumenta en profundidad con cada paso. A los 1000 codos el agua llega a los tobillos, luego a las rodillas, después a los lomos, hasta que ya no se puede caminar sino solo nadar. Eso lo leemos en Ezequiel 47, del 3 al 5. Esta progresión representa el crecimiento espiritual, el llamado a no quedarnos en la superficie, sino a buscar una comunión más profunda con Dios. Y el destino de este río es impactante. Fluye hacia el mar muerto, símbolo de esterilidad y desolación. Pero al tocar esas aguas, el mar cobra vida. Donde no habían peces, ahora hay abundancia. Donde no crecían árboles, ahora hay vida floreciendo en ambas orillas. El río de Dios no solo lleva agua, también lleva transformación, fertilidad, sanidad y frutos eternos. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Este río no es solo una imagen profética, es una realidad espiritual que nos invita a reflexionar. ¿Desde dónde está fluyendo mi vida? ¿Estoy caminando en un terreno árido o he permitido que las aguas de Dios me llenen completamente? La presencia de Dios no es estática, está en constante movimiento. El Espíritu Santo es ese río que fluye en nosotros desde el momento en que creemos, pero la profundidad a la que lleguemos va a depender de nuestra disposición a avanzar. Muchos se quedan en la orilla, apenas mojando sus pies en las cosas de Dios. Otros caminan un poco más, hasta las rodillas, pero aún ellos quieren tener el control. Pero hay quienes se atreven a lanzarse por completos a nadar, a dejarse llevar por el río divino. A este nivel,
donde ya no hay control humano, solo hay confianza total en el mover del Espíritu. Dios no quiere que vivamos una fe superficial, nos llama a una vida abundante, donde nuestros pensamientos son renovados por la palabra de Dios, donde nuestro carácter es moldeado por la presencia del Espíritu, donde nuestra vida produce frutos constantes, donde nuestras palabras y acciones son medicinas para otros. Los árboles plantados junto a este río dan frutos nuevos cada mes. No hay sequía, no hay interrupción y sus hojas sirven para sanidad. Ezequiel 47.12. Así es la vida del creyente que se sumerge por completo en el río de Dios, una vida constante, fértil, generosa, restauradora. Y tú estás llamado a ser ese árbol. Este río no es una corriente cualquiera. Representa la vida que fluye desde la presencia de Dios, una vida que transforma todo a su paso. El río nace del altar del templo. Esto significa que la verdadera vida comienza en la adoración y en la presencia de Dios. No nace de nuestros esfuerzos, sino de estar cerca de su santidad. El altar era el lugar de sacrificio y la reconciliación. Nos recuerda que la plenitud de la vida comienza cuando nos rendimos totalmente a Dios y somos reconciliados por medio de Jesús, el sacrificio perfecto. La profundidad aumenta con cada paso. Este es un proceso espiritual. Dios nos llama a ir más allá. Agua a los tobillos es un primer encuentro, es el comienzo de nuestra fe. Aguas a las rodillas es la oración, la intercesión, el rendirnos en humildad. Agua a la cintura es caminar más firme, más maduros y con mayor compromiso. Y agua para nadar ya no puedes caminar y tú dejas que te lleve totalmente Dios. El crecimiento espiritual no es instantáneo, es un caminar, pero cada paso hay más profundidad, más poder, más vida. Dios quiere que te sumerjas, que sueltes el control y que confíes completamente en Él. El río llega hasta el mar muerto. El mar muerto representa lo estéril, lo seco, lo muerto. En lo natural, ningún pez vive en él por su alta salinidad. Pero cuando el río de Dios llega, el mar se transforma en vida. Así es la presencia de Dios. No importa cuán seco, apagado o muerto parezca algo, su agua vivificadora puede restaurar todo. Dios no solo quiere transformar tu vida personal, sino también usar tu vida para tocar lugares secos y desesperanzados a tu alrededor. Tu familia, tu comunidad, tu iglesia, incluso personas que se consideran casos ya perdidos. Nada es imposible cuando el río de Dios fluye. También nos encontramos con los árboles que dan frutos constantes. Junto al río crecen árboles que nunca dejan de dar frutos. Cada mes producen y sus hojas son para sanidad. Este es el resultado de una vida conectada al fluir de Dios. Fruto constante. Tu vida espiritual no depende de las estaciones externas, sino del río interno. Sanidad, tus palabras, tu actitud, tus acciones, todo en ti puede traer consuelo y restauración a otros. Dios quiere que tú seas como esos árboles, que tu vida sea útil, productiva, llena de gracia y de bendición, que otros encuentren descanso bajo tu sombra, alimento en tus frutos y sanidad a través de tu fe. Preguntas para reflexionar. ¿Has avanzado en tu vida espiritual o te estás conformando con una fe superficial? ¿Cuáles son los mares muertos en tu entorno que necesitan el río de Dios fluya a través de ti? ¿Estás viviendo una vida que da frutos constantes o solo en temporadas favorables? ¿Estás dejando que el Espíritu te guíe o todavía quieres tener el control? ¿Tu vida es fuente de sanidad y bendices a otros? Oramos. Padre amado,
Gracias por este río que fluye desde tu trono lleno de vida, de gracia y de poder. Hoy me presento delante de ti con un corazón dispuesto no para quedarme en la orilla, sino para avanzar contigo a aguas más profundas. Llévame más allá de mis miedos, más allá de mi zona de confort, más allá de lo conocido. Quiero vivir una vida rendida al fluir de tu espíritu, una vida que florece en todas las estaciones, una vida que sane, que restaure y que bendice a otros. Que mis raíces estén firmemente plantadas en ti, que mis frutos glorifiquen tu nombre y que allí donde yo esté, otros también puedan beber del agua viva que solo tú das. En el nombre de Jesús, amén. Hoy el Señor nos quiere recordar que no fuimos diseñados para las aguas bajas ni para una fe superficial. Fuimos creados para sumergirnos en el río de Dios, para ser parte de su fluir eterno, de su vida, de sus propósitos y de su sanidad. El río sigue corriendo y Dios nos está llamando. No te conformes con ver desde lejos lo que puedes experimentar desde adentro. Da el primer paso, avanza y nada, y verás cómo florecerás. Que tengas un hermoso y bendecido día.